en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, de La Mancha, no, de la cancha. Muy buenas, ¿cómo estamos? Preparando ya la próxima jornada. Si ayer hablamos de economía, no os perdáis el vídeo porque hay muchos consejos sobre mercado, jugadores a comprar, vender, mantener, echadle un ojo. Hoy vamos a hablar de chollos fantasy, esos jugadores que debemos comprar porque están a un precio bajo y nos pueden dar muchas alegrías a corto plazo. Vamos a hablar de 20 chollos de 20 equipos, uno por equipo. No lo perdáis, vamos con ello. Empezamos con el Barça y tenemos que hablar de Fermín. No hay otro. Partidazo el otro día, siendo suplente, se cascó una gran puntuación, un buen partido, rozó el gol, lo había conseguido ya en Mallorca y es un jugador que no pensemos que va a ser titular indiscutible, ni mucho menos, pero en época de sequía, mientras hay lesiones de Jong, de Pedri, creo que es un jugador que va a entrar en la rotación, yo creo que ya está muy por delante de Sergi Roberto y ojo, no lo veamos de titular ya en Granada esta semana o en próximos partidos. Al precio que tiene es un auténtico chollazo en fantasy. Si lo tenéis, enhorabuena, y si no, tratar de ir a por él porque el rendimiento que dejó evidenció que esta temporada va a tener importancia. Entonces vamos a por Fermín, primer chollo en el Barça. Pasamos al Sevilla. Yo creo que hay que hablar de la portería. Ya Nyland se ha hecho con ella, es el titular, ha bajado el ratio de goles recibidos, todavía no ha tenido una actuación que diga se ha consagrado, la titularidad es suya, pero yo creo que ya tenemos muestra suficiente para saber que es el portero ahora mismo titular en el Sevilla. Hay que verle más, no perdamos tampoco la cabeza con él, pero como chollo a corto plazo en la portería es un jugador que tenemos que ir a por él, sí o sí. Pasamos al Villarreal. Quiero dejar un nombre de cierto riesgo, pero unas molestias de Foyt me abren el panorama para recomendar como posible chollo Kiko Femenía. No me convence porque es un jugador que cuando juega tampoco acaba de rendir bien, pero viendo el calendario del Villarreal, próximo partido en casa, el Villarreal que suele atacar bien por las bandas, suele tener laterales ofensivos, Kiko Femenía lo es, entonces no perdemos nada. Si sale esta semana por los mercados lo fichamos, que luego se recupera Foyt, no es tanto como parecía, acaba jugando, pero ya veremos, a ver si nos da alguna pista el partido europeo, pero Kiko Femenía puede ser buena opción fantasy en la próxima jornada. En el Getafe, quiero recomendar a un jugador que ya fue chollo y que lo puede volver a ser, Gastón, con todas las interrogantes que tiene un jugador que juega en una posición defensiva en el Getafe. De hecho, ayer recomendé, si lo visteis, las ventas de los centrales del Getafe y Gastón también está en la nómina de centrales, pero creo que su caso es distinto porque su precio es mucho más bajo, está mucho menos consagrado, es mucho menos titular a priori que los otros, pero es que ha respondido muy bien. Buena puntuación de titular en San Mamés, buena puntuación de titular contra el Villarreal. Eso quiere decir que puede empezar a aparecer. Diego Rico parece muy fijo en el lateral, pero también hay sistemas en los que puede ocupar Diego Rico una posición más avanzada con Gastón por detrás y, ojo, porque este jugador me da que si le dan confianza se va a hacer con la titularidad. Si lo fichamos y esperamos a ver su evolución, no perdemos nada. Vamos a hablar del Mallorca. Yo sé que en la miniatura de este vídeo he puesto a Tom Prats. Aquí voy a dejar dos chollos, no son 20, son 21. Y Abdón es un jugador que tenemos que ir a por él. No me digáis, carismático, un tío que está metiendo goles, dando asistencias. A lo mejor es el jugador que por ratio de minuto jugado más está aportando a nivel estadístico en jugadas definitivas de gol asistencia. El otro día también rindió contra el Rayo, en casa parece que está tocado con una varita, contra el Barça gran actuación y parece que ahora mismo es el mejor acompañante de Muriqui, es decir, va a tener continuidad su aparición en los 11, que luego va a ser un jugador que te juegue 55-60 minutos, que no siempre va a rendir a este nivel, es imposible, no es sostenible, no perdemos la cabeza, pero como Chollo Abdón me gusta, pero del Mallorca más que Abdón, que lo voy a mencionar porque lo tengo en la miniatura, quiero quedarme con Antonio Sánchez. Es un jugador que en la medular viene de marcar gol. No sé cómo está el tema, esa lesión, no sé si era meme o otra cosa que se hizo en la celebración, pero si marcó gol, partidazo contra el Barça, ha tirado la puerta abajo y yo creo que en una zona donde hay escasez de jugadores, Antonio Sánchez se ha ganado los minutos. Entonces, auténtico chollo fantasy que tenemos a nuestra disposición. En el Rayo me ha costado porque realmente no hay un jugador que por un precio realmente barato podamos ir a por él, pero me voy a quedar con Camello. El otro día gran acción, la asistencia que da Álvaro García es de muchos quilates, es de jugador del talento que tiene él. Lo que pasa es que lo saca a cuentagotas, le falta esa regularidad. Si la consigue, puede ser un delantero que se acabe convirtiendo en un delantero a tener en cuenta en nuestros equipos fantasy. Entonces, ahora que está a un precio más que asequible, podemos ir a por Camello. Yo creo que ahora mismo está por delante de RDT, pero claro, no me acaba de hacer gracia. Jugadores que juegan 55-60 minutos y siempre tienen la amenaza del cambio o de incluso no ser titular, no me acaban de convencer, pero
creo que en el Rayo es lo mejor en calidad-precio que podemos aspirar. En el Madrid realmente está difícil, porque hay muchos jugadores que no los considero chollos, porque es que tienen un precio que llamarle chollos. Entonces el chollo más realista que puede tener minutos y hacerlo bien es Brahim. No descubro nada, Brahim es un jugador que está teniendo menos minutos de los que merece. Tenemos la muestra del buen partido, el gol que marcó contra la Unión Deportiva Las Palmas. Entonces es un jugador que podemos tener en nuestra plantilla sin alinearlo asiduamente y saber cuándo alinearlo, ser selectivos, ser inteligentes, hacer una buena gestión con él, pero yo creo que es lo más parecido a un chollo que hay en la plantilla del Madrid. Y en el Girona también chollos quedan poco, ayer lo explicaba en el vídeo de compras-ventas. Un equipo que ha ido como la seda, con unos titulares que han rendido, que se han disparado de precio, están todos con un valor por encima seguramente de su nivel, y llamarles chollos pues es complicado. Entonces la aparición de Jan Couto, que ayer lo puse como compra, también me vale. He intentado que las compras de ayer no coincidan con los chollos de hoy, que sean jugadores distintos para que los vídeos de ayer y hoy sean complementarios, y creo que es el único jugador que coincide. Un jugador que está a un precio más que asumible, un jugador que ahora, entre el mal nivel de Sigankov y los problemas físicos que tiene, puede tener más apariciones, que le puede quitar minutos a Arnau y que está rindiendo muy bien. Y un equipo ofensivo como el Girona, Couto, puede siempre sumar en el apartado estadístico con estadísticas ofensivas. En la Real Sociedad me voy a quedar con Pacheco. Hay pocos chollos ya en la Real porque un 11 muy definido y entonces tienen ya un precio considerable. Voy a ir a por Pacheco porque creo que con el calendario que tiene la Real, ahora mismo es el tercer central y va a empezar a tener muchos minutos. El otro día ya Lenormand, que sí se retiró lesionado. Anteriormente Zubeldia ya había tenido alguna molestia. Es un jugador que cuando sale cumple. Yo creo que te garantía, ya se ganó la confianza de Imanol, y en partidos ligueros así que pueda hacer rotaciones y pueda permitírselo, pensando en el partido de Champions de antes o después, Pacheco puede ir apareciendo al precio que está. Es igual que Brahim, podemos tenerlo y vamos gestionando con inteligencia su aparición en nuestros 11. Pasamos al Athletic Club, difícil. Después de venir de un resultado tan complicado, hablar de chollos en el Athletic Club difícil. Había pensado en Ander Herrera, pero es que no me convence. Me cuesta recomendar como chollo Ander Herrera porque le puede pasar factura. El último partido creo que Vesga va a volver a titularidad, ya veremos Galarreta para cuando tiene, y no sé si Ander Herrera va a durar mucho de titular. Entonces prefiero recomendaros a Geray. Yo creo que es cierto que el partido contra la Real no fue bien, que no es de extrañar que haya alguna que otra suplencia en los próximos partidos, pero al precio que está, tarde o temprano va a volver a ser el central de jerarquía que fue. Y creo que ese momento va a llegar después del parón. Después del parón, Geray tiene que ser titular, tiene que volver a ganarse galones, y al precio que está yo creo que es un central al que tenemos que aspirar porque nos va a acabar dando alegrías. Entonces creo que, aunque a rendimiento de momento no lo está siendo, pero a corto plazo va a acabar siendo un chollo. En el Almería no lo vais a entender. Seguramente cuando escuchéis el nombre vais a decir: Quijote, ¿qué te ha fumado? ¿Qué te ha dado Sancho? ¿Que esa droga yo la quiero? Con pero tiene una argumentación y es la lesión de Luis Suárez. Ahí se crea un vacío, que seguramente va a haber partidos en los que juegue Baptistao de delantero, que puede hacerlo, pero me parece que un jugador por el que se ha hecho esta inversión, el entrenador que llegue, que no sé quién será, debe apostar por Koné, que lo hemos visto muy trotón, lo hemos visto muy tráiler, muy armatoste, pero es un jugador que esas condiciones por las que se le ficharon a lo mejor aparecen, y al precio que está es el momento de hacerlo. Ahora va a tener los minutos, va a tener que demostrarlo. Oye, lo podemos fichar, si acaba demostrando cosas, pues eso que nos llevamos. Si no, pues es una inversión de bajo riesgo y pues no pasa nada. En el Granada, para mí es un seguro de vida, es Antonio Puertas. Ha tirado del Paco López cuando han venido las cosas mal dadas y le ha respondido. Ya está empezando a hacer cositas a nivel de asistencias, está teniendo buenos partidos, pronto también va a empezar a generar más cosas, y yo creo que es un jugador que va a seguir apareciendo con asiduidad en los 11. Que habrá rotaciones porque están los Callejón, los Melendo, Brian yo creo que es más fijo, pero es un jugador de los que gusta. Paco López, un agitador, un extremo, encarador, y en un equipo que sobre todo predomina por lo ofensivo y que brilla ofensivamente como es el Granada, Puertas al nivel que tiene me parece un jugador muy interesante. En el Alavés, poquita cosa. Ayer recomendé como compra a Alex Sola. Todavía a lo mejor puede ser catalogado como chollo porque todavía tiene un precio más que asumible, pero hay otro que quiero recomendar porque, ojito, es Haji. Está encadenando varias titularidades seguidas. Yo creo que le quiere probar ahí Luis García, le quiere dar continuidad, a ver si se adapta. Que está Guridi, sí, pero Guridi puede retrasar su posición. Guridi puede jugar atrás, con la expulsión de Antonio Blanco posiblemente lo veamos en el próximo partido. Guridi formando pivote con Benavidez o con otro jugador similar, y Haji jugando de media punta, y yo creo que va a ser un jugador muy empleado y además tiene el balón parado. Entonces ha tenido ya ocasiones de marcar, no le entraron el otro día contra Osasuna, pero ojito, al precio que tiene Haji me parece que puede ser un chollo más que interesante. Y en Osasuna, muchos jugadores que me gustan, diría Iker Muñoz, pero yo creo que ya lo sabéis, ya viene semanas siendo un chollo, y el chollo ahora es Arnaiz, después de que por fin
desempolvó la pólvora, ese misil que le entró por fin, un jugador que lo intenta mucho, prueba mucho el disparo y le acabó entrando en Vitoria. Entonces puede empezar a aparecer. Yo creo que el Chimi va a tener castigo, el Chimi va a ver reducido su rol, yo creo que ya está un poco harto a resate de él, aunque es un jugador importante. Pero yo creo que Arnaiz va a ir apareciendo en muchos partidos y puede estar ahora por delante de hombres como Quique Barja, como Rubén García. Entonces, como revulsivo, como jugador a bajo precio que podemos tener y nos puede dar alegrías como la del otro día, es un chollito, ahí que lo dejo, que nos puede servir como fondo de plantilla. En el Betis no podía ser otro, el hombre de moda, Assane Diao. Vaya aparición, un caso similar al de Lamine Yamal, súper joven, pero que tiene una pinta tremenda. 2 goles en los 2 últimos partidos, confianza de Pellegrini y, ojo, parece que ha llegado para quedarse, con la prudencia que siempre hay que tener con este tipo de jugadores jóvenes, además con este tipo de perfiles, que suelen ser irregulares porque al final depende mucho de que les haga el regate. Son muy vistosos, son muy espectaculares de ver y eso en Fantasy la verdad que no tiene precio. Estamos viendo como Yamal, Brian Zaragoza, ese tipo de jugadores en muchos modos de puntuación, sobre todo en los que funcionan en base a cronistas, funcionan muy bien y es un auténtico chollo por el precio que ha salido, por ejemplo, en el Fantasy oficial y por el estilo en todos los Fantasies. Me parece que es una ganga que puede entrar en rotaciones porque va a haber Europa League, va a haber Liga, pero yo creo que siempre va a tener sus minutos y va a ser un revolucionador de partidos. Y en la banda derecha, que Luis Enrique este año tiene todos esos problemas, lesiones, temas extradeportivos, yo creo que este tío ha llegado para asentarse en esa posición. Tenemos que ir sí o sí a por él. En el Valencia, difícil, después de una derrota con una plantilla tan justita, a nivel de chollo, poquito podemos recomendar, porque vienen jugando los mismos, ya están muchos de ellos consagrados, entonces solo apostar por Mosquera, simplemente por el hecho de las lesiones de Diacabí, ya él se había ganado el puesto previamente, su juventud, es un jugador que está barato, podemos ir a por él. La defensa del Valencia, sinceramente, me sigue generando cierto miedo, no creo que tenga puntuaciones demasiado espectaculares, pero como chollo yo creo que es de lo poco potable en el Valencia. Más de lo mismo en el Atlético de Madrid, jugadores ya que están en un umbral de precio muy alto, considerarlo chollo es ser muy optimista y a expensas de alguna aparición como la que fue en su día la de Saúl, pero yo creo que considerar ya chollo a Saúl, ya lleva varias jornadas y ya está sentado en el 11. Entonces voy a apuntar el nombre, aunque ya tiene un precio que tampoco es del todo barato, pero tampoco es caro, es Correa. Correa es un jugador que es el comodín, siempre cuando tiras de él cumple. El otro día lo demostró ante la baja de Morata y las ausencias en la zona ofensiva, además muy polivalente, le pongas donde le pongas, si tienes que jugar en una posición más retrasada cumple a la perfección. Entonces es un jugador que podemos tener en nuestra plantilla porque normalmente tendrá minutos y seguramente los aproveche. En el Cádiz hay muchos jugadores baratitos que pueden ir teniendo aparición. Me gusta mucho Robert Navarro, que es el nuevo fichaje que han hecho de la Real Sociedad, pero creo que tiene mucha competencia, ayer ni un minuto, entonces no me quiero aventurar a recomendarle. Pero sí, de los menos habituales que tuvieron minutos en el Metropolitano, Lucas Pires con su gol demostró que, oye, puede dar minutos de rotación en el lateral izquierdo, incluso puede doblar posición en ese costado con Javi Hernández, pero también Kouamé por fin tuvo su aparición. Yo creo que este jugador sí que es necesario tener paciencia, una fase de adaptación a la liga, a la competición, al idioma, a lo que es el Cádiz, a lo que Sergio va a exigir de él, pero me parece que a la larga va a ser mejor Chollo, Kouamé, que Lucas Pires, por un motivo, porque Lucas Pires veo allí muy asentado a Javi Hernández, creo que la rotación, salvo lesión del primero, va a ser complicada, pero sí que en el medio del campo del Cádiz, quitando los titulares, que son Alcaraz y Escalante, hay muy poquito, porque problemas físicos de San Emeterio, Alex Fernández que no acaba de arrancar, José Mari cada vez que sale demuestra que ya le empieza a pesar en la primera división. Entonces Kouamé, al final, el físico que tiene, Sergio lo tiene que aprovechar. En este Cádiz tiene pinta de que si ese jugador se endereza puede funcionar muy bien. Entonces, en cuanto a Chollo, con mucho riesgo y a largo plazo, pero podemos tirarle. Y vamos a pasar a los dos últimos equipos, la Unión Deportiva Las Palmas y el Celta de Vigo. También adelanto, todavía está jugándose ese partido en estos momentos, cuando estoy grabando el vídeo, porque estoy anticipando el contenido. Entonces falta algo de información, pero jugadores baratos que en ambos equipos pueden ser realmente interesantes, los hay. Quiero apuntar, por ejemplo, en el Celta la opción de Carles Pérez. Yo creo que más pronto que tarde tiene que volver a su nivel y tienes que ser un jugador importante y vital en este equipo. Y también hay que apuntar a Dubicas. Yo creo que es un delantero que va a tener presencia y que debe tener impacto también a nivel goleador y a nivel de puntos. Entonces es un delantero que todavía está barato y que podemos ir a por él, porque yo creo que tiene opciones incluso de entrar en el 11 titular a
corto medio plazo. Y en la Unión Deportiva Las Palmas también hay jugadores interesantes. Perrone es el que yo quiero seguir quiero ver más de él, es joven, pero con confianza yo creo que se puede acoplar muy bien a este equipo y puede dar mucho, sobre todo puede dar una regularidad, que en Fantasy se agradece, tener jugadores regulares, jugadores que puntúan bien, que siempre salvan la puntuación, siempre puntúan en positivo, esos jugadores siempre a mí me gusta recomendarlos. Tiene competencia en el centro del campo, pero con la lesión de Enfulu yo creo que ya va a tener vía libre, y cuando acabe de terminar y de pulir su periodo de adaptación, Perrone va a ser una opción muy interesante en la Unión Deportiva Las Palmas. A falta de ver cómo acaba la jornada, creo que esos dos nombres preliminarmente podemos aportarlos. Y estos han sido los chollos que tenemos y que presentamos, los chollos que debemos de ir a comprar, además uno en cada equipo. Hay equipos obviamente que tienen mejores opciones que otros, pero al final siempre podemos rascar algo. Todos los equipos esconden diamantes en bruto, y en Fantasy descubrirlos y anticiparnos a nuestros rivales es lo que nos va a hacer al final marcar las diferencias. Seguimos, escuderos, con más contenido Fantasy esta semana. Mañana vídeo de previa de la última jornada antes del parón, así que ya cuenta atrás porque en breve tenemos que empezar a preparar la próxima jornada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Dar apoyo, dar like, suscribiros y lo de siempre. Chao, chao.